Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Son las 9:06 de la mañana y estamos conectados telefónicamente con el especialista en temas internacionales, Ramiro Escobar. Ramiro, muy buenos días. ¿Cómo te va, Nicolás? Un saludo para ti y para los oyentes y televidentes de Exitosa. ¿Cuál es tu juicio, Ramiro, sobre la instalación de Héctor Béjar como ministro de Relaciones Exteriores? ¿Qué implicancia podría tener esto en la modificación de lo que ha sido hasta ahora nuestra política exterior? Bueno, mira, yo leí su discurso completo que dio ayer, y también vi unas breves declaraciones que dio luego, y me parece que sí está en marcha un cambio, así, no radical, pero notable en la política exterior peruana, por la presencia de algunos elementos que creo que me parecieron novedosos e interesantes, ¿no? El énfasis puesto en las políticas de género como parte de la política exterior, en esta idea de tener una cohesión social adentro para tener una política exterior afuera, es decir, algo así como una política exterior que viene de una forma de entender el país y gobernarlo adentro, llevado hacia afuera y en clave, por ejemplo, que haya más justicia, haya más derechos. Se habló también de la comunidad LGTBI con claridad más de una vez, y eso es relativamente novedoso. Yo soy profesor en la Fundación Academia Diplomática y de esos temas hablamos, pero que el nuevo canciller los haya puesto con tanto énfasis en su discurso, o el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Son temas que en la Cancillería se trabajan. Lo que ocurre es que él los ha puesto con bastante más énfasis. Claro, los ha puesto sobre la mesa. Para adelante. Claro, exactamente. Claro, pero por ejemplo, los periodistas todos le preguntan, y Cuba es una dictadura, y Venezuela es una dictadura. Bueno, yo agregaría, China es una dictadura. Entonces no hacemos negocio con China, porque hay un gobierno. Pero en realidad él ha planteado un asunto. Saudita es una dictadura también y es gran aliado de Estados Unidos. Entonces, claro, si pones ese parámetro, entonces no hay relaciones prácticamente entre nadie en el planeta, ¿no? Claro, entonces, terminaríamos pues determinando nuestras relaciones exteriores en función de la definición del régimen político que gobierna ese país. Ahora, claro, el tema que él ha planteado es bien interesante, porque él dice que estos países tienen problemas internos y lo que da a entender es que nuestro rol tiene que ser ayudar a resolver esos problemas internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa en relación al tema Venezuela? Significa que el replanteamiento del Grupo de Lima y acercarnos más a México, digamos. Mira, eso es lo que sí suponía que ibas a preguntar, y creo que la cosa va por ahí. Ya además en la campaña de Perú Libre se había anunciado, ¿no?, por boca del canciller, el ex canciller Rodríguez Cuadros, y que ahora está en un comité consultivo que han formado, ¿no? Y bueno, lo que creo que se vendría es, no sé si un retiro del Grupo de Lima, pero por lo menos tomar una actitud como la de México o Argentina, que están allí pero que no firman todos los comunicados y que han empezado a tender lazos con el Grupo de Contacto, que es un grupo donde está la Unión Europea, está Uruguay, está Costa Rica, es decir, algunos países que también están en el Grupo de Lima y están ahí, y que a diferencia del Grupo de Lima, que presiona política y diplomáticamente a Venezuela, el Grupo de Contacto procura una negociación, ¿no?, sin presión. Es más, en este momento, Nicolás, hay que leer algunos datos, porque no conviene tener una visión plana, ¿no? El gobierno de Maduro está por comenzar un nuevo diálogo con la oposición. El gobierno de Maduro ha liberado en parte el dólar, ha empezado a dialogar con los empresarios y ya muestra signos de agotamiento, ¿no? Entonces parece que es un momento relativamente propicio para buscar otro camino que no sea el de la sola presión. No, claro, lo que está claro es que la estrategia de Trump de aprovechar la crisis económica para ajustar más con el bloqueo, digamos, ¿no?, que lo que debía llevar sea a una asfixia de Nicolás Maduro que termine cayendo, lo que provocó es una agudización de la crisis económica sin un liderazgo político claro al frente de la oposición, y que espantó a cerca de 5 millones de venezolanos de su país. O sea, fue un fiasco esa política. Y lo que está claro es que tenemos que buscar otra alternativa. Ahora, a mí me pasó, Ramiro, una cosa notable. Yo entrevisté a Leopoldo López durante la campaña electoral, que vino a apoyar a Keiko Fujimori,
pero él dijo que se había abierto un diálogo con Maduro. O sea, claro, que se había abierto el espacio para un diálogo que digamos, resultaba esperanzador, ¿no? Sí, iba a ser en México y mediado por Noruega. Entonces, creo que el nuevo canciller parece que ha visorado eso y imagino que va a tratar de sintonizar con ese nuevo proceso. Y eso no se da, y esto es muy importante entenderlo. Mira, hasta la guerra de Vietnam terminó una negociación, los talibanes han negociado con Trump nada menos, ¿no? El gobierno colombiano ha negociado con la FARC y han llegado a un acuerdo. Entonces, a veces lo imposible, justamente algo que se cierra totalmente, da lugar casi enseguida a un diálogo, a una negociación, no solo un diálogo, porque la negociación implica ya ceder, el diálogo es simplemente conversar. Claro, el solo hecho de sentarse ya significa un mutuo reconocimiento. Ahora, ¿dónde queda Guaidó? O sea, si Leopoldo López se sienta con, no sé quién será el enviado de Maduro, no creo que sea el mismo el que vaya. ¿Y dónde queda Juan Guaidó? Ya desaparece como figura, ¿no? Porque el gran problema de Guaidó es que ni parte de la oposición lo reconoce, ¿no? Ya no tiene la legitimidad que se pretendió en algún momento. Yo creo que fue un ensayo fallido, ¿no? Bien intencionado, como hombre joven, pero fue un ensayo fallido y me parece que ahí gran parte de la responsabilidad de ese ensayo fallido fue de Trump, ¿no? Que trató de usarlo como una ficha y la parte más dura de la oposición prácticamente asumió eso, incluso en algún momento se habló de intervención militar. Guaidó no fue claro sobre eso y claro, tenía el reconocimiento más que oficial tácito de más de 50 países, pero en la práctica no tenía control gubernamental casi sobre nada, ¿no? Sobre nada prácticamente. No, el poder real, ¿no? Cuando supuestamente iba a ocurrir, ¿te acuerdas el golpe y no hubo ningún golpe? O cuando fueron a la frontera, terminó el concierto, se fue todo el mundo, se quedaron casi solos. Una carta que no resultó, pues. Claro. No resultó. Ahora, el tema es, o sea, yo creo que acá hay dos temas bien importantes, o sea, yo creo que Maduro, aunque a veces alguna gente opina lo contrario, tonto no es. Él sabe que en una circunstancia como esta, si se hacen elecciones libres, con supervisión internacional, sin presos políticos, con participación de todos los partidos sin exclusiones, los chavistas pueden ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque la oposición va a presentar 4 o 5 candidatos. Porque así está la oposición venezolana, ¿no? Sí, pues está dividida por dentro, tiene por lo menos 3 facciones y el otro tema es que si no ganara el chavismo, por lo menos lo que podría ocurrir es que ganara un grupo próximo al chavismo, que así como tú le escuchaste decir eso a Leopoldo López y yo en una entrevista en la que participé con Enrique Capriles, acá en Lima, ¿no? Cuando vino un emisor de tu competencia, ¿no? Recuerdo que él mismo reconoció que si llegara a la presidencia mantendría algunos logros sociales del chavismo, ¿no? Entonces probablemente ganaría un candidato que esté un poco más al medio entre las facciones radicales, digamos, de la oposición y de el chavismo o el madurismo, que creo que es ahora ya otra cosa, en realidad no es exactamente. Ahora, Ramiro, no nos ha pasado que presionados por no sé si es un sector, tú conoces más de esto que yo, de la Cancillería, que como que nos hemos pegado y nos hemos convertido en incondicionales de la política exterior norteamericana, que no es precisamente la más certera, ¿no es cierto? Promovieron a los talibanes contra los rusos, después mira el lío en el que se metieron. Apoyaron a Saddam Hussein contra la revolución islámica de Irán y miren lo que terminó Saddam Hussein. Bloquearon a Cuba y Fidel Castro se murió de viejo y de aburrido de gobernar. Es decir, su política exterior no es necesariamente la más exitosa, pero no es como que perdimos la brújula como Cancillería en el sentido de reivindicar una vez más a una Cancillería que se caracteriza por tender puentes, donde hay un conflicto, ayudar a resolverlo, no ser parte del conflicto, sino por ayudar a resolverlo, por ser, ¿no es cierto?, los mediadores. ¿No deberíamos recuperar ese papel? A ver, mira, yo te diría sobre eso 2 cosas muy puntuales. Lo primero es que, aun cuando nosotros creamos el Grupo Lima, y aun cuando tuvimos y tenemos aún parte activa en este grupo, siempre, y eso yo se lo escuché decir al vicecanciller Hugo de Sela ante una pregunta en una entrevista, que
nos opusimos a la intervención militar. O sea, había un stop, siempre una línea roja que ya marcaba una diferencia claro, con el pasado, cuando Estados Unidos decía intervención militar, prácticamente América Latina se callaba o era anuente o la dejaba pasar. Y eso incluso, recuerdo haberle escuchado al vicecanciller decir que a pesar de la presión política y diplomática, estábamos por una solución política y pacífica. O sea, eso nunca fue una actitud como la de Bolsonaro, como la de Duque, ¿no? Que hasta mostraron cierta anuencia con la posibilidad de intervención militar. Entonces ahí creo que no hemos sido tan concesivos, si quieres. Y lo otro interesante es que el canciller Béjar, en su discurso, habla de darle más fuerza a la Comunidad Andina de Naciones, a UNASUR, a CELAC, pero también habla de la OEA, ¿no? Y también habla de la Alianza del Pacífico. Algunos colegas están diciendo, no ha hablado de la Alianza del Pacífico. No se ha hablado. Lo que pasa es que leer el discurso completo, no las declaraciones. Sí, no, claro. Y en el discurso él dice que vamos a fortalecer la Comunidad Andina, UNASUR, que son, se refiere que son importantes, así como es importante la Alianza del Pacífico, o sea, la intención de no salir. Y también habla de la comunidad latinoamericana y también de la comunidad interamericana, es decir, la OEA. Pareciera que no va a ser pues una política exterior radical, digamos, de tono chavista, por ponerlo. Claro, porque para terminar, yo quería preguntarte, Ramiro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su canciller que estuvo acá en Lima para el cambio de mando, han hablado de la necesidad de, o sea, lo han planteado en realidad como una especie de alternativa a la OEA, ¿no es cierto? Pero ellos están planteando ya desde hace rato la figura de una especie de Unión Europea, pero latinoamericana, es decir, de una Unión Latinoamericana, que supondría una sola moneda, un solo pasaporte, levantar las barreras fronterizas, es decir, implicarían muchas cosas que ahora parecen imposibles. ¿Tú crees que eso tenga algún destino y que Héctor Béjar pueda cumplir un papel en esa dirección? Mira, eso yo creo que está lejos, ¿ya? UNASUR, cuando fue inspirada y promovida por Lula, donde no fue Hugo Chávez el que la promovió, sino fue Lula, es más, primero es Consejo Sudamericano de Naciones, CSN, que fue en el Cusco con la presencia de Lula, ¿no? Y entonces, y ahí nace UNASUR, y la idea de Lula era eso, por lo menos en Sudamérica, y la idea de CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, también es esa en el fondo, ¿no? Converger en una unidad continental que al final se convierta con la Unión Europea. Eso sí creo que resulta bastante difícil, porque el problema en la región latinoamericana es que cuando llega un nuevo gobierno suele deshacer lo que hizo el anterior, una especie de complejo adánico, ¿no? Y entonces se rebobina, mientras que en la Unión Europea, a pesar de que hay partidos de izquierda, derecha, centro-derecha y hasta facciones de ultraderecha en los países y en el propio Parlamento Europeo, hay ciertas políticas que continúan y hay varios idiomas. Yo me acuerdo de ello solamente a una sesión de un parlamento en Kosovo, me acuerdo, y una parte de Serbia, y habían 8 idiomas solo en ese parlamento, un parlamento regional, y en la Unión Europea son por el estilo, 8 o 9 idiomas, y aún así se mantienen ciertas políticas comunes. Eso es muy difícil acá, porque acá somos muy ideológicos, a veces muy pasionales políticamente hablando, y a veces las decisiones tienen que ver con el carácter del presidente, o con las ideas férreas de tal o cual agrupación, y no con políticas de largo plazo, ¿no? Ramiro, te agradezco mucho por esta conversación y nos va a dar tema. Yo creo que Héctor Béjar nos va a dar tema desde la Cancillería. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Nicolás. Un saludo para ti y para los